agradeciendo a Dios por la vida, Amen. por su palabra, pero para poder entender lo que vamos a analizar, leamos en Romanos 13:11. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Oramos. Amen. Nuestro Padre eterno, cariñoso, Dios que moras en el trono de la gracia, sea alabado, sea glorificado eternamente su santo nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque queremos compartir una parte que pones en nuestro corazón. Ayúdanos para que lo que hagamos, digamos, sea para honra y gloria de su santo nombre. Bendiga a su pueblo, bendiga a los que van a escuchar y también bendiga a nuestros familiares, Señor, donde quiera que estén. Amen. Pedimos su Santo Espíritu para poder entender, para poder vivir y para poder, Señor, triunfar. Se lo pedimos y se lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. El tema de prioridad, el tema de estos momentos, de aquí hasta que se termine este mundo, es que el Señor Jesús regresa. No es cosa que lo digamos los que leemos la Biblia. Las señales que miramos nos anuncian que este mundo desaparece. Y eso es una realidad. Y hay esperanzas tan maravillosas en su palabra. Podemos ver también en la Biblia, aquí en Primera de Juan 3:3, 3:2 y 3. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué linda esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así conforme Él es puro. Qué linda esperanza que tenemos. Y por esa esperanza maravillosa que debemos de abrigar, debemos de mantener en nuestra vida, en nuestro corazón, nos podemos purificar. Y también todos los que puedan oír este mensaje, que alcancemos esa purificación, así conforme el Señor Jesús es puro. Es maravilloso, ¿verdad? Pero regresamos nuevamente aquí a Romanos, donde nos decía, y eso conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El Señor Jesús viene y por su gracia tenemos que tener la esperanza de que nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Jesús, que siendo Dios, la única forma que tenía Dios para salvar al ser humano era hacerse hombre, porque Dios como Dios no podía salvar al ser humano. Tenía que hacerse humano, hombre, para podernos salvar. El fin se acerca,
Avanza sigilosamente, insensible y silenciosamente como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más tiempo como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella. El tiempo es corto, la noche se acerca, cuando nadie podrá trabajar. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día, como lo hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. Esa maravilla tenemos que reclamar, pedir, llorar por ello, porque sin el poder del Espíritu Santo, este mundo no se termina. Tenemos que sentir esa necesidad. Tenemos que desesperarnos por eso, porque el Espíritu Santo es lo que nos capacita. Y así conforme estamos, nos vamos a perder. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesús, es el que nos capacita para la vida eterna. Y hablando del Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre que se lo dio al Señor Jesús, y el Señor Jesús nos los da a nosotros. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para poder obtener esa maravilla, ese poder, es a través del Señor Jesús obtener el mismo Espíritu que le dio el Padre a su Hijo, nos los quiere dar el Hijo a nosotros. Es maravilloso. Hay muchos que no han prestado atención a la invitación del Evangelio, han sido probados, pero al parecer se les ha presentado obstáculos monumentales que han impedido su avance. Mediante la fe, perseverancia y el valor, muchos superarán esas dificultades y entrarán en esa luz gloriosa. Qué maravilla estar en esa luz gloriosa, estar aprobados para la vida eterna. Pero por ahora tenemos que reconocer Aquí les presento quiénes somos, cómo estamos, el y kit solamente su gracia, su poder nos puede cambiar. Casi incondicionalmente se han erigido barreras en el camino estrecho y angosto. Se han colocado piedras de tropiezo en el sendero, pero todo eso será quitado. La salvaguardia que los falsos pastores han colocado alrededor de su grey llegarán a ser como nada. Miles estarán en la luz y trabajarán para difundir la luz. La inteligencia celestial se combinará con los instrumentos humanos. Estimulada en esa forma, la iglesia, que somos cada uno de los que hemos aceptado la doctrina verdadera que está en la iglesia adventista. La iglesia se levantará y brillará y aplicará todas sus energías santificadas al conflicto que tenemos que sobrellevar. En esta forma se cumple el designio de Dios, y así es como se recuperan las perlas perdidas. Muchos no entran en la actualidad a la iglesia porque ven
tanta contaminación que quieren que solamente les escuchemos a los dirigentes. Pero el verdadero, el sincero Hijo de Dios escuchará solamente a Dios a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia y el espíritu de profecía. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las disposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirán el conocimiento de la salvación tan abundantemente que a la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo, y la tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrán coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Llegará hasta los confines de la tierra, y todo ser humano, sea de donde sea, pertenezca a donde pertenezca, de cualquier tribu, de cualquier lengua, escuchará el mensaje maravilloso de que debemos de temerle a Dios y darle gloria, y debemos de adorarlo. Y lo adoramos es obedeciendo sus 10 mandamientos, en especial el Santo Sábado, que está por ser pisoteado por los enemigos de Dios. Será maravilloso ser parte de uno de esos mensajeros. Solamente Dios en su infinito poder nos puede ayudar para ser parte de esos instrumentos humanos que Dios escoge para dar el mensaje final al mundo que tanto lo necesita. La gran controversia está llegando a su fin. La gran controversia está llegando a un final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar, en la tierra, es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Solamente Dios puede despertarnos y poder entender de que esas señales se anunciaron, y ahorita nosotros somos testigos de que la venida del Señor es una realidad. Y esa maravilla podemos ser espectadores vivos. Es una maravilla estar con vida en la actualidad. Solamente Dios lo puede permitir, y que lo permita para poderlo recibir de pie en las nubes de los cielos. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza, y que nos tornemos descuidados y desatemos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a la realidad. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay quienes tienen la deslumbrante luz de la verdad brillando a su alrededor, y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, manteniendo bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir.
a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. No hay algunos jóvenes que están despiertos, los que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían de trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. No pueden experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto. Cristo viene. Que Dios nos aumente esa esperanza, esa fe. Que eso sea una realidad en todo lo que hacemos. Cada paso que damos, tenemos que pensar que el Señor Jesús regresa. Que Dios nos ayude y que podamos ser espectadores visibles en estos últimos momentos de la historia de la tierra. Amén. Bendiciones y que Dios nos cuide. Amén. 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 Hermana Elizabeth, Dime. puede empezar con su alabanza. Amén. Voy a tratar. Tengo visita, pero voy a tratarla aquí en la cocina. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios. Voy a tratar de cantar ese himno. Bueno. Gloria a Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará. De Dios el escogido es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfará en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino entero. No lo canté bien, pero bueno. Gloria a Dios, hermana. Amén.
No está muy bien, pero otro día que no lo ensayé. Está Amén, perfecto. amén, estuvo bien. Estuvo Amén. bien para la honra y gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ay, ¿cómo estás, Ricardito? Bien, Bendiciones. bien. Gracias a Dios. Bien, ¿cómo están estados ustedes? ¿Cómo pasaron este sábado? Bien, gracias, Señor. Muy Bien, bien. qué bueno. Qué bueno. Así es. Bien, todo bien. Esta semana han ido noticias. El Papa ha hablado harto esta semana de la agenda climática. Tan increíblemente cómo se están juntando tres eventos proféticos, hermanos queridos. Por un lado, recordemos que están los desastres naturales, y ahí me hacía recordar la cita de Conflicto de los Siglos, la página 400 y tanto, cuando habla, dice, Satanás conoce los secretos de los laboratorios y va a enviar destrucción, ciclones, inundaciones, tsunamis, terremotos, y eso es lo que estamos viendo en mayor escala ahora, increíble. Y por otro lado, León XIV está anunciando la agenda climática, presionando a los países para que empiecen a accionar la agenda climática, las reducciones de emisiones y todo lo que se viene. Y por otro lado, tenemos la moneda digital que está rápidamente abrazándose en todos los países, increíble, y tenemos la ley dominical, hermano, esos eventos los tenemos ante nuestros ojos, es increíble, hermanos queridos, como todo eso lo estamos viendo, y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿y qué estamos haciendo, hermano? Si estamos viendo y no hacemos nada. Oh, el Señor tiene un banquete maravilloso de verdades, hermano, en el campo, la revelación, para que nos preparemos. Tremendo, hermano. Amén. Eso he visualizado, hermano, cómo los eventos están rápidamente produciéndose ante nuestros ojos. La venida del Señor es inminente, hermanos queridos, es inminente. Amén. Si no estamos preparados, el garrotazo va a ser firme, hermanos queridos, nos va a pillar tambaleque, y si tenemos que prepararnos, hermano, Que Dios nos ayude. consagrarnos. Sí, tremendo. Y justo estamos entrando a esta serie y va con lo que necesitamos, y va lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Somos nosotros los convidados. De esto se va a tratar el tema ahora, esta serie que estamos llevando, el mensaje del tercer ángel, el cuarto ángel revelado en el Génesis, la parte 3, y justo hay un capítulo en 2 de Samuel que quedó fíjense, quedó, y es increíble, por providencia de Dios, quedó este capítulo, 2 de Samuel 9, del 1 al 13, donde vamos a conectarnos con algo maravilloso que el Señor nos va a hablar a todos, hermanos. Sí, que tremendo este mensaje, hermano, que vamos a tener ahora. Así que eso, pues, mis hermanos, mi hermana Brenda, mi hermana Elizabeth, y los que se conecten y los que escuchen este mensaje para que lo compartan, porque es importante esto, porque esta es la antesala de todos estos mensajes que estamos llevando para adentrar al mensaje del tercer ángel de lleno, ya este otro sábado. Vamos a analizar el primer ángel, después el segundo ángel, después nos metemos a la cronología de los eventos finales, hermanos queridos. Así que va a estar tremendo, ¿no? Con la Amén. ayuda de Dios, Dios mediante nos dé la vida, la salud, hermanos queridos. Amén. Todo está en las manos de Dios. Así que eso, pues, ha sido toda esta semana, hermanos queridos. Oren por este servidor que necesita harta oración, porque igual el enemigo me ha atacado harto en otras áreas, en otras cosas. Así que necesito oración Sí, yo también, lo entiendo, sí. hermanos Amén. queridos. Amén. Porque vamos a entrar en un mensaje, en muchas cosas que vamos a tocar que no se han dicho. Vamos a usar una armonía paralela, porque me gusta esa parte, los paralelos, cómo se van cumpliendo, porque se van repitiendo, y es una forma más sencilla en la cual
podamos entender el mensaje, no complicarlo tanto, y el mensaje debe ser directo y sencillo, hermanos queridos. Así que por eso les pido la oración para ir ya entrando a estos mensajes más. Este mensaje de ahora va a ser fuerte, hermanos queridos. Por eso, los mensajes más alarmantes, el Señor tiene que enviarlo y lo está enviando. Se deja, nos va a hacer un poco remecer y sacar decisiones. Si eso es lo que el Señor quiere hacer a su pueblo, despertarlo, sacar decisiones, que se prepare, hermanos queridos, para lo que viene. Así que, bien, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Oramos entonces? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, Oremos, Señor, que está en el en el lugar nombre de Jesús. santísimo Damos tu del nombre, santuario Señor. celestial, al lado del arca. En En el estos nombre de momentos, ya el sábado se ha ido, se ha ocultado ya, un sábado más que hemos tenido como pueblo en esta tierra, un sábado más de libertad que tuvimos, un sábado más donde nos reunimos en la mañana para estudiar su santa palabra, para comer el pan calentito del santuario celestial. Y en Amén. esta noche ya comienza una semana más llena de actividades en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro trajín de la vida. Pedimos fortaleza en el poder de su fuerza. Pedimos su espíritu para que nos guíe, que nos dé el valor y seamos valientes para presentar la verdad para este tiempo. No ocultarla, sino que presentarla con valor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes en este tiempo para levantar la Biblia como piedra de todas las verdades. También perdónanos, Señor, estamos siendo negligentes, somos los convidados de la última generación y usted está llamando a su pueblo para que venga al banquete del mensaje del tercer ángel, que usted está la mesa puesta para que podamos sentarnos y comer de ese mensaje y darlo a conocer en la vida espiritual, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes de este mensaje. Hemos sido llamados, así como el pueblo de Israel fue llamado, somos llamados a llevar esta responsabilidad de esta última generación, llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Así que en estos momentos, junto a mis hermanos que nos hemos reunido en esta noche, amado Dios, pedimos su espíritu. Usted sea el invitado principal, amado Dios, porque lo pedimos todo en esta noche, lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano. En esta cama, sí. Mira, no es mi hija, mira, una cosa ahí. Hay un audio abierto, mi hermano. Bien, hermano, ¿me escuchan bien, no es cierto? ¿Se Sí. escucha bien el audio? Ujú. Ya, importante que se escuche bien, que este mensaje, hermano, es muy importante. Esta es la parte número 3 y vamos a ir, ya hablamos el sábado pasado, vimos cómo los 4 mensajes a través de la Biblia, despierta, 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 volveos, 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 se fijan, fuimos viendo, velad, velad, velad. El Señor nos fue dando 4 mensajes a través de la Biblia y esos mensajes están representados por el primero, segundo, tercero y cuarto ángel, hermanos queridos. Qué interesante cómo el Señor tiene todo ese mensaje a través de su palabra, amado Dios. Estuvimos viendo una gran, gloriosa verdad el sábado pasado, grandes verdades enterradas por siglos serán descubiertas por el escudriñador diligente. Estuvimos viendo, sacamos verdades del diseño del arca y sacamos muchas verdades, hermanos queridos. Hay muchas verdades ocultas y hay otras más que vamos a ver, que habla también, vamos a ver las plagas también en Génesis que están ocultas y es interesante. Hay muchas cosas ahí que están escondidas para nosotros, hermanos queridos, y para los que hemos llegado al tiempo del fin,
podamos sacar esas verdades con la ayuda del Señor, escudriñando la palabra. Y ahora vamos a ver una verdad aquí maravillosa, hermanos, que se conecta con un banquete maravilloso, hermanos queridos. Ahí en 2 de Samuel, vamos rápidamente al capítulo 9, del 1 al 13, hermanos queridos. Aquí hay 4 frases importantes, hermanos queridos. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, dice la bondad de David hacia Mefiboset. Mire qué interesante. Dice el versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Sabemos quién era Jonathan. Jonathan era el amigo fiel de David, hermanos queridos. Ellos lucharon juntos en las batallas que tenían. Eran compañeros, eran amigos muy, hermanos queridos, muy queridos ellos, hermanos queridos, David y Jonathan. Y Jonathan sabemos que murió en la batalla también, hermanos queridos, defendiendo ahí a su padre también. Y de Jonathan también tuvo un hijo, y ese hijo es Mefiboset, que era inválido, hermanos queridos. Introduciendo un poco el contexto. El versículo 2 dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo a Siba, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, el rey David, dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Le pregunta el rey David a Siba. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, es sabido, pero él es lisiado de los pies. Entonces el rey David le preguntó, Siba, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir. Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia Mefiboset, y dijo a David, y dijo David a mí, a Mefiboset le dijo, y él respondió, he aquí tu siervo, le respondió Mefiboset. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, Mefiboset, por amor de tu papá, de tu padre, Jonathan, tu padre, y te devolveré, Mefiboset, todas las tierras de Saúl, tu padre. Y además, esta es la frase, pongan atención, además, Mefiboset, tú comerás siempre a mi mesa. Miren lo que le dice, Mefiboset, tú comerás siempre a mi mesa, estarás siempre a mi mesa comiendo. Versículo 8, y él inclinándose, Mefiboset, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Increíble. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Versículo 10, tú pues le labrarás las tierras, le dijo a Siba, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. De nuevo, segunda frase, comerá siempre a mi mesa. Vuelvo a repetir. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey,
conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo. Así lo hará tu siervo. Ahora, Mefiboset, dijo el rey David, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, como uno de los hijos del rey comerá a mi mesa. Tercera frase, van 3. La misma frase, vuelvo a repetirla. Versículo 12, y tenía Mefiboset, tenía un hijo también, pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13. Y Mefiboset moraba, ¿dónde? En Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Y moraba Mefiboset, vuelvo y repito, ¿dónde? En Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Cuántas frases están aquí en este capítulo 9? Hermanos queridos, 4 frases. Ahí están las 4 frases, hermanos queridos. Comerás siempre a mi mesa. Oh, hermanos queridos. Y esto si lo traemos a las cosas espirituales, porque se disciernen espiritualmente, el Señor tiene un banquete en la mesa. David representa al Rey de Reyes, Señor de Señores, quien invita al hijo de Jonathan, Mefiboset, hermanos queridos, a quien representa Mefiboset, a los que vienen en la hora 11, hermanos queridos. Hay un banquete de verdades en 4 mensajes aquí ocultos para el pueblo de Dios. Un banquete, hermanos queridos, de una gran cena acá. El Señor está invitando a muchos, hermanos queridos, tanto a su pueblo, a los que vienen en la hora 11, a venir al banquete del rey. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso ahí. El Señor está invitando ahí a un pueblo, hermanos queridos, que venga a comer a la mesa del rey, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Y vendrá a ser como uno de los hijos del rey. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. El Señor tiene un banquete maravilloso, hermanos queridos, para su pueblo en el mensaje del primero, segundo, tercero y cuarto ángel, porque son 4 frases, son 4 mensajes que el Señor en este pasaje se conecta con Apocalipsis 14, hermanos queridos, y Apocalipsis 18. El último mensaje de misericordia tiene un banquete de verdades gloriosas para nuestro tiempo y quiere que su pueblo venga a ser parte de esta mesa que el Señor ha puesto del último mensaje de misericordia para la tierra. Pero miren lo que dice el Salmo 23, hermanos queridos. Vamos al Salmo 23 ahí, miren qué interesante. Nos conectamos también ahí con el Salmo 23, ahí. Sobre todo el versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas, ¿qué significa aderezas, hermano? Significa que Él preparará una gran mesa, hermano, una gran mesa para ti en presencia de todos los que te critican, todos los que no hacen mal, todos los que no hacen mal de nosotros. El Señor está preparando una gran mesa para nosotros en presencia de todos los que critican este mensaje, de todos los que critican al mensajero, de todos los que critican al siervo de Dios. El Señor ha preparado una gran mesa para aquellos que vengan al último mensaje de misericordia para la tierra, para aquellos que vengan a unirse
a la invitación que el Señor está dando en este tiempo, hermanos queridos. Señor está invitando a su pueblo, pero el pueblo está insultando a Dios, hermanos queridos. Estamos insultando a Dios porque conocemos el mensaje, tenemos la responsabilidad, así como lo tuvo el pueblo de Israel, y al negarnos a no llevar el mensaje, al negarnos a no ir a la mesa porque está servida, estamos insultando al dueño, al que ha preparado este último mensaje para la tierra, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, el Señor nos está haciendo un llamado ahí, y ahí donde entramos ahora, hermanos queridos, a Lucas, el capítulo 14, porque tiene una conexión también con Mateo 22, del 1 al 13 también. Pero vamos a Lucas, el capítulo, hermanos queridos, vamos ahí a Lucas, el capítulo 14. Aquí hay una parábola de la gran mesa y hay un relato interesante aquí en Lucas 14. Dice ahí, 14 del 1, vamos a leer en adelante, Jesús sana a un hidrópico. Aquí Jesús fue invitado por varios fariseos, hermanos, y escribas a este lugar. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, el Hijo de Dios, que era fariseo, estos le acechaban. Cristo había sido invitado a la casa de un fariseo. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Mire qué interesante. ¿Qué es un hombre hidrópico? Tenía una enfermedad y se le llamaba hidrópico. Hidrópico, hermanos queridos, a lo mejor muchos no saben, era una enfermedad, era como retención de líquido. Esa persona retenía mucho líquido en todo su cuerpo y se hinchaba de ese líquido, hermanos queridos. Y estaba ahí, hermanos queridos, ese hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le hacía la pregunta, mas ellos callaron. Y él tomándole al enfermo hidrópico, le sanó y le despidió. ¿Se dijan? Hizo la práctica ahí con ellos, ahí sanando, hermanos queridos. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Aquí Cristo le estaba enseñando. Recordemos que los fariseos hacían cargas en el día de reposo, se habían ido a los extremos en el día de reposo, y Cristo vino a restaurar lo que ellos estaban haciendo mal, a corregirlo, porque ellos habían tomado el sábado como carga que ni la gente podía llevar. Y ellos, cuando muchas veces un animal necesitaba ayuda, ellos pasaban por alto al animal o a cualquier persona que necesitara ayuda, pasaban por alto porque era día de reposo y para ello era transgredir el día de reposo. Por eso Cristo le decía, es lícito hacer el bien en día de reposo. Y muchas veces cuando sanó a muchos hermanos queridos en el día de reposo, lo criticaban, y los fariseos venían y criticaban porque Jesús sanaba en día de reposo. Ellos estaban tan ciegos con respecto a cómo guardar el sábado, y Cristo le estaba enseñando a ellos en su propia cara, aquí en este lugar, sanando a un enfermo hidrópico en sábado, y le estaba dando la lección que había que hacer el bien en sábado. Se necesitaba hacer el bien. Cristo los estaba llevando al equilibrio, a cómo debían guardar el sábado. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo?
y no le podían replicar, hermanos queridos, estas cosas. Los convidados a la boda ahora, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, Cristo estaba observando cómo ellos escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Mire, aquí le refirió una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a la boda, a bodas, no te sientes en el primer lugar, le decía Cristo aquí, no sea que otro más distinguido que tú, fíjense, más distinguido que tú, o más reconocido que él, que tú, esté convidado por él. Y viniendo él, que te convidó a ti, el que te invitó, y él te diga, dale lugar a este, porque es más importante que ti. Y entonces, fíjense qué interesante, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Fíjense, aquí le estaba enseñando una lección de humildad, hermanos queridos. Fíjense, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, en vez de estar eligiendo el primer lugar, en vez de estar escogiendo el cargo o figurar más que los otros, le dice aquí Cristo, mejor siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esa es la humildad, hermanos queridos, que debemos tener. No debemos pelear por cargos, no podemos pelear por quien predica menos, quien predica más. No, para el Señor todos somos iguales, hermanos queridos. No podemos jactarnos, hermanos queridos. Mire qué interesante. Dice ahí, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, fíjense, al que le dice ahora al que le había invitado a ese lugar, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. ¿A quién había llamado el dueño de la casa y el fariseo? Había llamado a sus amigos, a los más distinguidos, a los de la clase alta, a los que se enorgullecían, a los que buscaban el mejor cargo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Por eso Cristo le dije, amigo, le dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, ni a vecinos ricos. Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, le dice aquí, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, ellos, aquellos humildes de corazón, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Se fijan? Estos fariseos querían quedar bien con sus amigos, con los de esa clase alta, con los encumbrados y ricachones, pero estaban quedando mal con la obra que tenían que hacer, hermanos queridos, de ir a los pobres, humildes de corazón, que necesitaban de entrar al banquete celestial. Oh, hermanos queridos, a los que necesitaban el pan, hermanos queridos, a Cristo en su vida. Ellos estaban haciendo una obra coja el pueblo de Israel, hermanos queridos. Y serás bienaventurado, dice ahí, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora viene la parábola de la gran cena, hermanos queridos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados
con él a la mesa, les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Uno que estaba ahí, que quiso hacerse el santurrón, hermanos queridos, el santificado, el que quiso hacerse el mejor ahí de santidad, mostrar una parte exterior de santidad. Y dice ahí el que estaba sentado a la mesa y le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla urgente, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, volvió, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados del pueblo de Israel gustará mi cena, hermanos queridos. Esta parábola, hermanos queridos, se repetirá para nuestro tiempo, se está repitiendo hoy en día, hermanos queridos. Fíjense, ahora vamos a desmenuzar un poquito este mensaje. Voy a ir ahí, hermanos queridos, a palabras de vida del gran maestro, hermanos queridos. Miren qué interesante. Hablando del capítulo 14, del 1 al 14, hermanos queridos, la primera parte ahí. El Salvador, dice, era huésped en la fiesta de un fariseo. Lucas 4:1, versículo 1. Él aceptaba la invitación tanto de los ricos como de los pobres, y según su costumbre vinculaba la escena que tenía delante con lecciones de verdad. Entre los judíos, las fiestas nacional y religioso, entre los judíos las fiestas sagradas se relacionaban con todas sus épocas de regocijo nacional y religioso. Era para ellos un tipo de la bendición de la vida eterna. La gran fiesta en la cual habían de sentarse juntos con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los gentiles estuviesen fuera mirando con ojos anhelantes también, era un tema en el cual les gustaba espaciarse y hablar más de los gentiles, hermanos queridos. Recuerden al fariseo y al publicano. El fariseo, ¿qué decía del publicano? No como este, doy diezmo de todo lo que gano, soy bueno, hago esto, y se gastaba por todas sus obras, pero al publicano lo miraban en menos. La lección de amonestación era una lección de amonestación que estaba dando Cristo ahí en el Lucas 14, del 1 al 14, hermanos queridos. Una lección de amonestación e instrucción a la vez que Cristo quería dar, la ilustró en esta ocasión mediante la parábola de la gran cena. Quería ilustrar, hermanos queridos, al pueblo de Israel. Los judíos pensaban reservarse exclusivamente para sí las bendiciones de Dios. Querían exclusivamente reservarse para sí, guardando todo para ellos, sin darlo a conocer a los que necesitaban, hermanos queridos. Se estaban lucrando ellos con las bendiciones. Entre más se lucraban, más guardaban esas cosas para ellos,
más ciegos estaban en la obra que tenían que hacer. Para así las bendiciones de Dios, tanto las que referían a la vida presente como a las que se relacionaban con el futuro. Negaban la misericordia de Dios, se dijo, a los gentiles. Negaban la misericordia de Dios a los gentiles, hermanos queridos. Por la parábola, Cristo les demostró que ellos estaban al mismo tiempo rechazando la invitación misericordiosa, el llamamiento al reino de Dios. Les mostró que la invitación que habían desatendido debía ser enviada a aquellos a quienes habían despreciado. Y estaba escrito en la palabra, en el Pentateuco, hermanos queridos. Todo esto estaba escrito cuando Dios le reveló a Moisés, hermanos queridos. Habían desatendido, debía ser enviada a aquellos a quienes habían despreciado, a aquellos de los cuales habían apartado sus vestiduras como si se tratare de leprosos que debían ser rehuidos. Al escoger los huéspedes para su fiesta, el fariseo había insultado, escuchen esto es importante, al escoger los huéspedes para su fiesta, la fiesta que hizo el fariseo, había insultado sus propios intereses egoístas. Cristo le dijo, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea ella compensación. Más cuando haces banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir ellos, mas te será recompensado. ¿Dónde? En la resurrección de los justos. Fíjense ahora, escuchen esto, pongan atención. Cristo estaba aquí, en esta lección, estaba repitiendo la instrucción que había dado a Israel por medio de Moisés, hermanos queridos. Dios los había instruido con respecto a su fiesta sagrada. Qué interesante. Y miren lo que dice Deuteronomio 14:29, hermanos queridos. Dice: el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones comerán y serán saciados. Lo dice ahí Deuteronomio, hermanos queridos, 14:29, hermanos queridos. Vamos a leer el texto completo para que usted vea que Cristo ahí en ese momento estaba repitiendo, estaba yendo a la Torá, estaba yendo allá al libro de Deuteronomio, al libro de los 5 libros del Pentateuco, hermanos queridos, en el capítulo 14, estaba sacando ese versículo ahí para mostrarle a los fariseos lo que ellos estaban o habían dejado de hacer, hermanos queridos. Mire qué interesante, 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, que es el gentil, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Oh, hermanos queridos, y el versículo 28 decía: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y ahí dice, cuando dice: y vendrá el levita, el extranjero, el gentil, la huida, el huérfano, el cojo, el humilde, vendrán y comerán también. Le estaba dando, repitiendo la lección que ellos tenían, que habían dejado de aprender, hermanos queridos. Y miraban y despreciaban a los gentiles, al cojo, al ciego, a la viuda, hermanos queridos. Estaban ellos pecando, hermanos queridos. Estaban insultando ahí al Hijo de Dios, hermanos queridos. Cristo le estaba mostrando
el error en que estaban ellos, la ceguedad en que estaban ellos. Oh, hermanos queridos, ahí lo dice. Las bendiciones espirituales dadas a Israel no eran solamente para los israelitas. Dios les había concedido el pan de vida para que lo repartieran al mundo. El banquete espiritual al mundo, hermanos queridos. Ellos no habían cumplido esa obra. No la cumplieron, hermanos queridos. Las palabras de Cristo eran un reproche para su egoísmo. Estas palabras eran desagradable para los fariseos, esperando encauzar la conversación por otro curso. Uno de ellos, con aire de santurrón, de santidad, exclamó: bienaventurado el que comerá pan con el reino de los cielos. Este hombre hablaba con gran seguridad, como si él mismo tuviera la certeza de poseer un lugar en el reino. Hablaba como que ya él era salvo, ya era privilegiado. Oh, hermanos queridos, no caigamos en esa presunción. Su actitud de este santurrón era similar a la de aquellos, escuchen esto, a la de aquellos que se regocijan porque son salvos por Cristo. ¿Ha escuchado ese tipo de personas que a veces dicen, no, yo soy salvo ya, y se regocijan de que han aceptado a Cristo como su Salvador y desechan la ley, hermanos queridos, desechan ahí lo que el deber que tienden a servir a los demás y se creen santos y reflejan una actitud de santurrón y de santidad, hermanos queridos. Oh, qué tremendo. Cuando no cumplen con las condiciones en virtud de las cuales se promete la salvación, el espíritu que lo animaba se asemeja al de Balaam cuando oró: muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Y qué hizo Balaam, hermanos queridos? Era un hombre que le gustaba el dinero. Recuerden a Balaam, cómo estaba tan ciego también, hermanos queridos, cuando el burro le hablaba y aún así no despertaba, que era el ángel de Jehová quien estaba reprendiéndolo, hermanos queridos. Estaba tan ciego que se puso a discutir con el burro. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. ¿Y cómo terminó Balaam? Terminó perdido, hermanos queridos, por esa actitud. Se creía salvo, se creía recto, se creía, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Su observación tenía propósito desviar la mente de este santurrón de los huéspedes del tema de su deber práctico. Estaba obrando el enemigo en ese santurrón para cambiar el tema, sacar lo que la lección le estaba dando a ellos ahí. Cristo, este santurrón, quiso cambiar el tema, hermanos queridos, para desviar a los huéspedes que estaban ahí escuchando los ejemplos prácticos que estaba dando Cristo. Pensó hacerlo pasar de la vida a actuar al tiempo remoto de la resurrección de los justos. Cristo leyó el corazón de este hipócrita santurrón y manteniendo sobre él sus ojos, sobre este santurrón, Cristo descubrió ante el grupo el carácter y el valor de sus privilegios actuales. Cristo les mostró que tenían una parte que hacer en ese mismo tiempo, tenían que hacer una parte en ese mismo tiempo para poder participar de la bienaventuranza futura. Y ahí cuando entramos a la parábola, hermanos queridos, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos ahí. Y dice ahí que el primero empezó a excusarse, miren qué interesante, y el otro también, y el otro dijo también: casarme, el otro he comprado un
unos bueyes, el primero tengo una hacienda, una propiedad, y empezaron a excusarse, y aquí empieza a mostrarle la condición del pueblo de Israel. Y también nos muestra la condición para nosotros en este tiempo, hermanos queridos, en que está la iglesia, hermanos queridos, porque hoy día la gran mayoría se está excusando para venir al banquete del último mensaje de misericordia para la tierra, hermanos queridos. Fíjense, ninguno de las excusas fundada en una necesidad real. Ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real. En una necesidad real no tenía fundamento, hermanos queridos. Oh, qué tremendo. Usaban esas excusas para no querer ir a llevar el mensaje, hermanos queridos. No querían tener una relación viva con Cristo. Oh, hermanos queridos, el hombre que necesitaba salir y ver la hacienda ya la había comprado. ¿Y qué necesidad tenía de ir a verla si ya la había comprado? Su prisa por ir a verla se debía a que su interés estaba concentrado en la compra efectuada. El otro, los bueyes también habían sido comprados, y probarlos tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador nomás. La tercera excusa no tenía más semejanza de razón. El hecho de que el huésped se hubiera casado no necesitaba impedir su presencia en la fiesta. Si su esposa también habría sido bienvenida, pero tenía sus propios proyectos de placer. Y esto le parecía más deseable, más importante que la fiesta a la cual había prometido asistir. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas fuera del anfitrión, que era Cristo, el Hijo de Dios. No pidió que se le diera por excusado, ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés en su rechazamiento. El no puedo ir era solamente un velo que cubría el no quiero. No puedo ver era un velo que cubría el no quiero. Era un velo que cubría el no quiero, hermanos queridos. ¿Se fija? ¿No tendremos el velo también nosotros? ¿O estaremos excusándonos ahora cuando se necesita más urgente llevar el último mensaje de misericordia para la tierra, porque un pueblo en el mundo, la gente, está pereciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos queridos? Engordándonos mucho con tantas predicaciones en las redes sociales y no estamos saliendo a llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos queridos. Tales excusas revelan una mente ahí preocupada. Estos huéspedes en perspectiva habían llegado a estar completamente absortos en otros intereses. La invitación que se había comprometido a aceptar fue puesta a un lado y el amigo generoso quedó insultado por la indiferencia de ello. Quedó insultado por la indiferencia de ello. Oh, hermanos queridos, el Señor nos está convidando, está viniendo, hermanos queridos, pero el pueblo no ve con sus ojos, no despierta que está siendo insultado el Hijo de Dios con nuestra indiferencia. Estamos insultando a Dios, hermanos queridos, con la invitación que Él nos está haciendo hoy en día con el último mensaje de misericordia para la tierra. Estamos insultando a Dios porque tenemos mucha luz que el Señor nos ha dado, así como la tenía el pueblo de Israel, pero las excusas era el velo para decir no. ¿Estamos cometiendo lo mismo? ¿Usando excusas para decir no quiero? ¿Estamos insultando al Rey de Reyes, al que nos está convidando a venir a llevar, a venir a la cena del gran banquete del mensaje primero, segundo, tercero y cuarto ángel?
Oh, hermanos queridos, por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste en nada menos que en Cristo mismo. Él es el pan que desciende del cielo y de él surgen raudales de salvación. Los mensajeros del Señor habían proclamado a los judíos el advenimiento del Salvador. Habían señalado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, debían subordinar sus intereses mundanos, debían subordinar sus intereses mundanos. El único propósito de recibir a Cristo y su justicia, el único propósito de recibir a Cristo y su justicia es subordinar los intereses mundanos, hermanos queridos. Dios lo dio todo por el hombre y le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido con un pie en la tierra, hermanos queridos, con un pie en las cosas del mundo o con un pie en las cosas religiosas del Señor. Tenemos que decidir, hermanos queridos. No podemos tener un corazón dividido, el corazón que se haya absorto en los afectos terrenales no puede rendirse a Dios. No puede rendirse a Dios si está amando más las cosas del mundo, lo material, el trabajo, la familia. Hermanos queridos, no puede rendirse a Dios. Las lecciones es para todos los tiempos. Las lecciones para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Oh, hermanos queridos, Cristo mostró cuán difícil es encontrar huéspedes para la mesa preparada a un costo infinito. Aquellos que lo escuchaban sabían que habían despreciado la invitación de la misericordia. Para ellos las posesiones mundanas, la riqueza, los placeres eran cosas que absorbían todo su interés. Aún se habían excusado todo. Ahora fíjense lo que dice, tal ocurre en nuestros días, tal ocurre en nuestros días, así se repetirá en nuestros días. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que se escribió para nosotros, los que vivimos los últimos días finales de la historia. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. ¿Cómo? Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas mundanas, atendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que las cosas de la eternidad. Las mismas bendiciones han recibido de Dios llegan a ser una barrera que separa sus almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos y dicen al mensajero de misericordia, ahora vete, más en teniendo oportunidad, tiempo, te llamaré, pero ahora vete. Otros presentan las dificultades que podrían levantarse en sus relaciones sociales si obedecieran el llamamiento de Dios. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes o conocidos. De esta forma llegan a ser los mismos actores descritos en la parábola de los que se excusaron. El Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas demuestran desprecio por su invitación. Escuchen esto, el Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas
¿Qué van a demostrar? Demuestran desprecio por su invitación, el insulto, hermano, insultan al que los ha invitado, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Estamos insultando al Hijo de Dios cuando Él tiene todo preparado, hermanos queridos. Las mies son muchas y poco los obreros. Todo está preparado. El hombre que dijo acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, fíjense, representa una clase numerosa de personas. Fíjense, hay muchos que permiten que sus esposas, fíjense, escuchen esto, hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan escuchar el llamamiento de Dios. El esposo dice, no puedo obedecer mis convicciones en cuanto a mi deber mientras mi esposa se oponga a ello. Su influencia haría excesivamente difícil para mí la obediencia. La esposa escucha el llamamiento de gracia, venid pues, ya está todo preparado y dice, te ruego que me des por excusado. Mi esposo rechaza la invitación misericordiosa y como él la rechaza, yo también la rechazo. Él dice que sus negocios le impiden aceptarla. Debo acompañar a mi esposo. No puedo dejarlo solo y por lo tanto no puedo asistir. Tengo que estar con él. Oh, hermanos queridos, el corazón de los hijos queda impresionado. Desean ir a la fiesta, pero aman a su padre y a su madre porque estos no escuchan el llamamiento evangélico. Los hijos piensan que no puede esperarse que ellos vayan. Ellos también dicen, ruégote que me des por excusado, porque mis padres no quieren ir, yo tampoco voy a ir. Qué tremendo, hermanos queridos. Por eso dice ahí Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadiduría. Primero buscar el reino de Dios. Todos estos rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en el círculo familiar, en la casa, temen dividirse con el esposo, con los hijos y la esposa. Suponen que al rehusar obedecer a Dios aseguran la paz y la prosperidad del hogar. Pero esto es un engaño. Pero esto es un engaño. Pero esto es un engaño. Todos estos que rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en sus casas, en sus hogares, en el círculo de la familia, suponen que al rehusar obedecer a Dios aseguran la paz del hogar, no, y la prosperidad del hogar, pero esto es un engaño, pero esto es un engaño. Miren lo que dice Jeremías, hermanos queridos, miren lo que dice Jeremías, el capítulo 5, hermanos queridos. Mire lo que dice Jeremías acá, hermanos queridos, como el Señor aquí, Jeremías en el capítulo 5, versículo 7, versículo 27, hermanos queridos, miren lo que dice ahí. Impiedad de Jerusalén y de Judá, el contexto, dice el versículo 27, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos, suponen al rehusar obedecer a Dios, aseguran la paz y la prosperidad del hogar, pero esto es un engaño, esto es jaula de pájaros, hermanos queridos, en sus casas están llenos de engaño, así sí, se hicieron grandes y ricos.
Oh, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. Y el Señor les dice ahí a los siervos de Dios, recorrer las calles de Jerusalén. Jeremías capítulo 1, del capítulo 5 del versículo 1, recorrer las calles de Jerusalén y mirar ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si allá hay hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo los perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Oh, hermanos queridos, qué tremendo capítulo ahí, hermanos queridos. Como jaula de pájaros, hermanos queridos, así están engañados, hermanos, sus casas llenas de engaño. Qué tremendo. Aquellos que siembran egoísmo segarán egoísmo. Al rechazar el amor de Cristo, rechazan el único que puede impartir pureza y firmeza al amor humano. Solamente perderán el cielo, sino que dejarán de disfrutar verdaderamente de aquello con lo cual sacrificaron el cielo. En la parábola, el que daba la fiesta notó cómo había sido tratada su invitación y enojado dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y ciegos. El hospedero se apartó de aquellos que habían despreciado su generosidad e invitó a una clase que no era perfecta, que no poseía casa o terreno. Invitó a los que eran pobres, hambrientos y que apreciarían las bondades provistas. Hermanos queridos, las bondades ahí que eran perfectas y ellos no poseían casa ni tierra, invitó a los que eran pobres, hambrientos y que apreciarían las bondades previstas. Los publicanos y las rameras, dijo Cristo, van delante en el reino de Dios. Oh, hermanos queridos, fíjense qué interesante. Aquí Cristo señala la obra del evangelio fuera del círculo del judaísmo, del círculo del judaísmo, en los caminos y vallados del mundo. El mensaje evangélico, hermanos queridos, fue proclamado por los discípulos de Cristo y fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo, hermanos queridos. Y fíjense ahí, quiero conectarme ahora con la página 249, hermanos queridos, de Mateo 22, del 1 al 14, cuando el Señor habla ahí de los convidados también en esa parábola. Fíjense ahí, y mire lo que dice esta parábola. Esta parábola, como en la de la gran cena, ahí la que estudiamos, Lucas, la que estamos viendo en Lucas, analizando, Lucas 14, 15 al 24, se ilustran la invitación del Evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. Pero de parte de los que rechazan la invitación, esta parábola presenta un insulto mayor y un castigo más terrible, hermanos queridos. Un insulto mayor y un castigo más terrible a nosotros, hermanos, también se lo habla a los que hemos llegado a la verdad presente para este tiempo, hermanos queridos. Fíjense lo que voy a leer acá, hermanos queridos. Pero antes voy a ver, aquí vamos a ver que en la página 250, fíjense, estas tres partes de la invitación se repiten para nuestro tiempo. Vamos a hacer un paralelismo ahora. Escuchen bien, fíjense, y después nos vamos a conectar con
el último mensaje de misericordia para la tierra. Pongan atención, hermanos queridos, esto es importante. Fíjense, escuchen. La invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12, ¿se acuerdan? Cuando mandó a los 12 ahí en Lucas, y después mandó a los 70, a los 12 los mandó de 2 en 2, y a los 70 también los mandó después. Mientras Cristo estaba en su ministerio ahí, le estaba enseñando a los discípulos, ahí Cristo los mandó a los 12 y a los 70 para que proclamaran el reino de Dios y estaba cerca, e invitasen a los hombres a arrepentirse y a creer en el evangelio, hermanos queridos. Pero, fíjense, pero la invitación no fue escuchada. Esa fue la primera invitación, no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. Los siervos, los mensajeros, fueron enviados más tarde para decirle: he aquí mi comida, he aparejado mis toros y animales engordados, son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Tal fue el mensaje dado a la nación judía, fíjense, después de la crucifixión de Cristo. Después que Cristo murió, los discípulos en el aposento alto reunidos recibieron el derramamiento del Espíritu ahí y fueron a proclamar el mensaje, comenzando por el pueblo de Israel. Esa fue la segunda vez, hermanos queridos, después que Cristo murió. Por eso que en Hechos capítulo 1, Cristo le dijo: comenzad primero por Jerusalén. Se dijo, por segunda vez vino la invitación, ya todo estaba preparado y las bodas estaban listas, porque Cristo se fue a recibir allá el reino, las bodas, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la muerte de Cristo, pero la nación que aseveraba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio que se le traía con el poder del Espíritu Santo por segunda vez, hermanos queridos. Rechazaba al Espíritu Santo, hermanos queridos, porque Cristo había dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos hicieron esto de la manera más despectiva, hermanos queridos. Otros se exasperaron, se violentaron, se enojaron, tanto por el ofrecimiento de la salvación, por la oferta de perdón, por haber rechazado al Señor de gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje. Se volvieron en contra de los portadores del mensaje, hermanos queridos. Se volvieron en contra, dice ahí. Esto se volverá a repetir. El mismo pueblo de Israel, al rechazar el perdón, al rechazar a Cristo, hermanos queridos, sus corazones se prepararon para violentar a los mensajeros de Dios, llevarlos a la cárcel. Muchos murieron, fueron muertos. Algunos de los mensajeros del Señor, como Esteban en el año 34, hermanos queridos, fue apiedrado. Ahí el primer mártir de ese rechazamiento, hermanos queridos, de ese segundo rechazamiento que hizo la nación, hermanos queridos. Y después Santiago murió también en mano ahí. Así se selló el pueblo judío su rechazamiento. Selló su rechazamiento de la misericordia de Dios. El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. El rey, enviando sus ejércitos, fíjense, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a la ciudad de Jerusalén. El juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. Oh, hermanos queridos, y fíjense ahora tiene lugar la tercera invitación. La tercera invitación a la fiesta representa la proclamación a los gentiles
por medio del apóstol Pablo, al cual Dios levanta para llevar el evangelio a los gentiles. El rey dijo: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a la boda cuanto hallaréis. Oh, hermanos queridos, y los mensajeros del rey que salieron por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. Toda esta parte se va a volver a repetir ahora en el paralelo, hermanos queridos. La invitación, hermanos queridos, vino por el mensaje de justificación por fe en 1888. ¿Recuerdan? Esa fue la invitación para preparar a los convidados de ese tiempo. ¿Y qué hicieron con el mensaje de los pastores John y Wagoner? Fueron rechazados y rechazaron a Cristo, rechazaron la invitación, hermanos queridos. Y al rechazar la invitación, ese pueblo en 1888 pasaron 40 años, hermanos queridos, llegaba a 1928, vinieron los hijos y también rechazaron la invitación, hermanos queridos. Después vino 40 años más, hermanos queridos, 1968, 40 años más, el rechazo fue rotundo nuevamente, los nietos, hermanos queridos. Y después vinieron los bisnietos, hermanos queridos, de 1968 al 2008, hermanos queridos, 40 años más, y los bisnietos rechazaron nuevamente el mensaje y la invitación. Y hoy día está por producirse la última invitación. El ángel de la misericordia está plegando sus alas para nunca más volver, hermanos queridos. Porque el pueblo que Dios le ha dado gran luz, ¿cómo está el pueblo, hermanos queridos? Ahora van a ser destruidos. ¿Cómo, hermanos queridos? Como pueblo escogido de Dios. Hermanos queridos, viene la segunda invitación ahora. Estamos en estos momentos en la segunda invitación, hermanos queridos. Pronto el Señor va a venir ahí en Ezequiel 9, versículo 9, van a venir los 6 ángeles y el escribano va a venir y está viniendo, hermanos queridos, para sellar a los que gimen y al resto comenzar por mi santuario. Va a venir la matanza, hermanos queridos, va a venir el juicio como vino la matanza allá a Jerusalén, a la nación, hermanos queridos. Y el mismo pueblo hoy en día está persiguiendo a los que estamos llevando el último mensaje de misericordia para la tierra, a los que estamos llevando la invitación, hermanos queridos, están siendo rechazados, hermanos, por el pueblo, por los dirigentes de la corporación adventista, así como rechazaron al pastor Conrad, y a muchos están rechazando, hermanos queridos, la invitación a llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Hoy día están cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Estamos en el segundo llamado y pronto Dios le pondrá fin al pueblo que Dios le ha dado gran luz, hermanos queridos. Vendrán los ángeles, hermanos queridos, vendrán de Ezequiel 9, hermanos queridos. Se aproximan, hermanos queridos. Qué tremendo el paralelo, hermanos queridos. Y saben que ya empezó por el pueblo corporativo la persecución. Ahora, ¿qué va a hacer el pueblo, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Acudió al poder civil para perseguir a los discípulos, para encarcelarlos, para matarlos, hermanos queridos. Ahora se viene la persecución porque el pueblo que Dios le ha dado gran luz, la corporación adventista, va a acudir al poder civil para perseguir, hermanos queridos, a los mensajeros del Señor que vienen con la invitación y el llamado, hermanos queridos, a adentrar al banquete del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, hermano, y cuarto ángel. La persecución, hermanos queridos, vendrá y la proclamación la tendremos que llevar a
todo el mundo con el derramamiento del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, la esperanza de vida, hermanos queridos. Estamos repitiendo la historia. Ahora fíjense, hermanos queridos, quiero leerle, hermanos queridos, esta cita que está, hermanos queridos, en Joya de los Testimonios, hermanos queridos. Fíjense lo que dice, hermanos queridos, Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página, hermanos queridos, la página 361 y a la 364, hermanos queridos. Miren qué interesante lo que dice aquí, hermanos queridos. Pongan atención. Dice aquí, esta parábola representa la parábola, hermanos queridos, de Lucas 14, del 15 al 21. Esta parábola representa correctamente la condición de muchos de los que profesan creer la verdad presente. ¿Cómo? Esta parábola representa correctamente la condición. ¿Cómo era la condición allá? De muchos de los que profesan creer en la verdad presente. El Señor les ha enviado una invitación a venir a la cena que Él ha preparado para ellos con gran costo de su parte, pero los intereses mundanales les parecen de mayor importancia que el tesoro celestial. Están invitados a participar en cosas de valor eterno, pero sus fincas, sus ganados y los intereses de su hogar les parecen de más importancia, tanto mayor que la obediencia a la invitación celestial, que superan para ellos toda atracción divina y hacen de esas cosas terrenales una excusa para desobedecer el mandato celestial. Es un mandato celestial, hermanos queridos. Venid, que ya está todo aparejado. Estos hermanos siguen ciegamente el ejemplo de los mencionados en la parábola, contemplan sus posesiones mundanales y dicen, Señor, no puedo seguirte, te ruego que me des por excusado. Estos hombres usan como excusa por no poder obedecer los requerimientos de la verdad, las mismas bendiciones que Dios les dio con el fin de probarlos para ver si darán lo que es de Dios. Abrazan sus tesoros terrenales y dicen, debo cuidarlos, no debo descuidar las cosas de esta vida, son mías. De este modo el corazón de esos hombres se ha endurecido como el camino trillado. Cierran la puerta de su corazón al mensajero celestial que les dice, venid, que ya está todo aparejado, pero la abren para dejar entrar las cargas del mundo y las preocupaciones, hermanos queridos, y los negocios. Y Jesús llama, hermanos queridos, Jesús llama en vano muchas veces, hermanos queridos. El Señor nos está llamando, hermanos queridos. Ahora miren lo que dice aquí para ir concluyendo, lo que dice con el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos. Escuchen ahí en la misma palabra de vida del gran maestro, hermanos queridos, ahí el capítulo 18, miren lo que dice ahí la parábola, hermanos queridos. Miren qué interesante ahora. Dice así, hermanos queridos. Miren lo que dice esta cita. La Biblia declara que en los últimos días los hombres se hallarán absortos en las ocupaciones mundanales. Ahora fíjense, la invitación del Evangelio ha de ser dada a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de iluminar al mundo entero con su gloria. Ahí está el cuarto ángel que ilumina y se une al mensaje del tercer ángel,
Él la menciona, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, porque la ira de Dios ha llegado. Ha de llegar a toda clase de personas, ricas, pobres, encumbradas y humildes. El mundo está pereciendo por falta del evangelio. Hay hombres de la palabra de Dios, hay pocos que predican esa palabra sin mezclarla con la tradición humana que hacen los pastores hoy día. Están mezclando con las tradiciones humanas, pero dice que hay pocos, hermanos queridos, que predican esa palabra, el último mensaje de misericordia para la tierra, sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colocado en ella para los que estudian. Hermanos queridos, el Señor invita a su siervo a llevar su mensaje a la gente. La palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que están pereciendo en sus pecados. En el mandato de ir por los caminos, por los vallados, Cristo especifica la obra de todos aquellos a quienes Él llama para que ministren en su nombre. El mundo entero constituye el campo de los ministros de Cristo. Su congregación comprende toda la familia humana. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. La gran medida de esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. ¿Cómo? No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. Debemos buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado ahí. Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a menos que éste les sea llevado. La invitación a la fiesta fue primeramente dada a la nación judía, el pueblo que había sido llamado para sus miembros actuarán como maestro y director entre los hombres y el pueblo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, hermanos queridos. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Él. Señala hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo. Colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que él mismo dio de su aparición se han cumplido y por las enseñanzas de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Ahora fíjense, Juan. ¿Quién? Juan en el Apocalipsis, palabra de vida al gran maestro, la página 179. Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volando por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. En la profecía, esta amonestación referente al juicio con los mensajes con ella se relaciona, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por caer, hermanos queridos, y a esta proclamación se denomina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida
de Cristo, el anuncio de su cercanía es una parte esencial del mensaje evangélico, hermanos queridos. Qué tremendo, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque comían, dice ahí, en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tal ocurre en nuestros días, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí está la invitación del Evangelio, hermanos queridos. La invitación. Y para culminar, hermanos queridos, miren qué tremendo. Estamos viviendo en un tiempo cuando el último mensaje de misericordia para la tierra, Apocalipsis 14, la última invitación, ¿dónde está? En Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos, la última invitación está sonando para los hijos de los hombres. La orden de por los caminos, por los vallados, está alcanzando su cumplimiento final. La invitación de Cristo será dada a cada alma. Los mensajeros están diciendo, venid, que ya está todo aparejado. Los ángeles del cielo están cooperando aún con los agentes humanos y el Espíritu Santo está presentando todo incentivo posible para constreñiros a venir. Cristo está velando para ver alguna señal que presagie que serán quitados los cerrojos y que la puerta de vuestro corazón será abierta para que él entre y cene con él, para que entre. Los ángeles están aguardando para llevar al cielo las nuevas de que otro perdido pecador ha sido hallado. Las huestes del cielo están aguardando listas para tocar sus arpas y entonar un cántico de regocijo, porque otra alma ha aceptado la invitación al banquete evangélico. La invitación al banquete evangélico, hermanos queridos. Dios nos está llamando al banquete, hermanos queridos. Dios está ya llevando la invitación a través del mensaje primero, segundo, tercero y cuarto ángel, hermanos queridos. Que no se diga de nosotros, casa, hermanos, de pájaros, al cual están engañados, hermanos queridos. Oh, qué terrible, hermanos queridos, ese juicio. Hermanos queridos, reflexionemos este mensaje. Dios está repitiendo la historia, está repitiendo el llamado, está repitiendo la invitación a su pueblo. Estamos en la segunda invitación final antes que venga, hermanos queridos, la destrucción final para su pueblo, hermanos queridos. Y solo van a quedar los porteros, los que están proclamando, los pregoneros, hermanos queridos, de este tiempo, quedarán proclamando el último mensaje de misericordia para la tierra, pero están llevando la invitación a cada lugar en estos momentos. Ya se está iniciando, hermanos queridos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos reflexionar, podamos entregarnos de corazón a la invitación de este mensaje. Recuerden, si nos rehusamos, estamos insultando al Hijo de Dios en la invitación que Él está haciendo a su pueblo. Qué tremendo, hermanos queridos. Que el Señor nos guarde, nos guíe y nos fortalezca, hermanos queridos. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, hemos visto este mensaje que usted nos ha mostrado. Hermano, querido Padre, perdónanos porque estamos desobedeciendo, así como el pueblo de Israel. Estamos en el segundo llamado de la invitación. Perdónanos, Padre, porque estamos insultándote, Padre amante. Ayúdanos a no hacerlo más y ponernos en la obra que tenemos que hacer. Entregarnos de todo corazón y llevar este mensaje glorioso. Quita la vergüenza de nuestro corazón. Quita el egoísmo. Denos su espíritu, amado Dios.
para poder llevar este mensaje y esta invitación a otros, hermanos, querido Padre, llevarlo a otros que perecen en estos momentos. Las mies es mucha y son pocos los obreros. Ayúdanos a despertar a su pueblo. Ayúdanos a levantarnos y a levantar este mensaje glorioso en esta invitación que usted tiene todo listo, aparejado para que su pueblo venga. Ayúdanos a no cometer ese error que cometió el pueblo de Israel en la ceguedad en que quedó. Ayúdanos a despertar, a ponernos en la obra. Gracias, Padre. Fortalézcanos en el poder de su fuerza, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que intercede, en nuestro abogado, el que está viniendo con la invitación a través de estos mensajes de Apocalipsis 14, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén.